Unas horitas. Em, yo creo que voy a buscar el banquito. ¿Lo puedo utilizar? Ujú. Yo lo busco, yo lo busco. ¿Saben que hoy... ¿Aló? Ok. Hoy escuché una prédica de venida para acá con mi papá y Dios, o sea, me mandó a hablar aquí y Él terminó hablándome de camino acá y pues Él es maravilloso. Y la prédica decía que cuando tú quieres tener como que ese don o cuando tú quieres tener ese, no sé, o sea, si tú ves a alguien y dices, mira, yo quiero ser como esa persona, yo quiero cantar como Saraí, yo quiero tocar el piano como Samuel, yo quiero predicar como el pastor, quiero servir como todas las personas que sirven aquí, él dice que tienes que servir a esa persona, porque cuando ese manto caiga, cuando esa persona deje de servir, cuando esa persona ya se le acabe su tiempo, por ejemplo, el pastor sé que tiene muchos años más para predicar, pero cuando ese manto caiga, cuando ya él termine de predicar, esa unción va a caer en ti. Y pues yo he tenido el privilegio de estar cercano a la familia por estos 5 años y creo que todos mis frutos han sido porque yo les he visto a ellos todos estos 5 años hacer todo lo que Dios les ha mandado. Y he estado ahí para que cuando una gotita de unción cayera, yo fuera la que la recibiera. Y creo que ese es porque estoy aquí, no es por mí ni por los pastores, sino porque Dios fue quien me puso acá. Y sé que dice que hoy voy a hablar del arte profético, y sí, eso es uno de los tantos temas que voy a tocar hoy, pero quiero que sepan que más que del arte profético, quiero hablarles de cómo el arte inspira de manera buena y mala en nuestras vidas y cómo está más presente de lo que podemos pensar. Quiero empezar con mi testimonio y hablarles que el arte llegó a mi vida en un momento de incertidumbre. Cuando tenía 13 años, emigré junto a mi familia a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, como creo que casi todos aquí hemos hecho. Y entre las distintas dificultades que conlleva el emigrar, una de las más difíciles para mí fue el idioma. Yo creía que sabía hablar inglés hasta que llegué acá. Y cuando llegué y mis padres me metieron de inmediato en el colegio, me di cuenta que era un poco más complicado de lo que yo pensaba. Aunque tenía 13 años y estaba súper niñita como para aprenderlo, me costó un poco. Pero lo que más me frustraba no era no saber inglés, sino que el inglés influenciaba de alguna manera la forma en que yo me desenvolvía académicamente en mi colegio. Mis clases por primera vez las estaba raspando, no sé si saben qué es eso, pero es que las estaba fallando, o sea, todas mis clases yo las estaba fallando y para mí era frustrante porque desde que me conozco y hasta la actualidad siempre he sido muy esforzada. Yo no soy de las personas que te va a decir la tabla de multiplicar de pie a cabeza, pero recuerdo que en mi sala de mi casa me ponía a saltar la cuerda mientras que mi papá me las decía para recordármelas, porque desde mi propio, no sé, inteligencia no me salían, pero siempre fui así de esforzada. Cuando llegué al colegio, una de mis clases alternativas era Introducción al Arte. Y para ese tiempo yo apenas dibujaba con palitos, los circulitos, palitos, yo no sabía dibujar nada. Yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Era la única clase que me llamaba la atención. Y durante todo ese tiempo lo intenté y me gustó. Tuve como que un interés. Me distraía de la incertidumbre que tenía en mi hogar y de la incertidumbre de mi colegio, de no saber cómo desempeñarme en la escuela. Lo llevaba al arte y me desahogaba. Me gustaba porque no era algo que tenía que pensar, simplemente lo hacía y ya.
Y bueno, a finales de middle school o secundaria, mis únicas 2 clases que pasé eran arte, claramente, y inglés. Luego de que salí de middle school, pasé al high school y durante ese tiempo el arte todavía seguía en mi vida, pero era muy técnico lo que hacía. Nunca pude crear algo que viniera de mí misma, nunca pude crear algo que fuera inspirada por mí. Siempre era cosas que recreaba de artistas ya hechos o cosas que me parecían lindas o que les iban a gustar a otras personas. Por lo general ese era mi arte. Y una de las mayores dificultades que tuve fue el mantenerme constante pintando. Por mucho tiempo buscaba esa inspiración que no encontraba en nada y era como complicado para mí decir, mira, sabes que hoy voy a pintar porque quiero. No, era algo que tenía como que sentirlo y no lo encontraba. Por muchos años estuve así y esa inspiración se basaba en mis sentimientos y cada vez que, gracias a Dios, mi familia le iba mejor, yo perdía un poco de esa inspiración porque si ya no estaba sintiendo nada, entonces, ¿de qué iba a pintar? Creo que durante meses y años dejé de pintar porque no sentía esa inspiración y fui incapaz en todo este tiempo de traer mi inspiración, mi propia creación al canvas o a la pintura. No, nunca lo pude hacer. Y antes de ir al final de esta historia, que claramente soy yo ahorita, quiero hablarles del arte. Porque creo que si nunca lo has intentado, para ti puede ser difícil el comprender que el arte no es solamente un don, pero es algo que se desarrolla, como todos los dones. El dibujar no se trata solamente de una técnica o de talento. La verdad es un acto natural e innato en la mayoría de los seres humanos. Cuando vemos a un niño que tiene un crayón o cualquier cosa que deje un residuo, su primer instinto es pintar en las paredes de la casa. Y más que un acto de acabar con la paciencia de los padres, es su instinto de traer al mundo real lo que ellos están pensando o sintiendo o lo que ellos ven. Incluso esto es tan innato de ellos que muchos de los niños lo hacen aún antes de hablar o de decir su primera palabra. Y aunque no lo crean, puntos y figuras son los primeros componentes más primitivos de todos los idiomas que existen. Todos los idiomas empezaron por dibujos. Entonces, el dibujar nos lleva a la comunicación, pero ¿con qué o para qué? Ese es el propósito. El arte profético es algo muy nuevo y creo que muchos de ustedes no pueden comprender el significado hasta ahora o no saben de qué trata. Para mí, no lo sabía hasta finales del año pasado. Y cuando lo escuché tampoco sabía de qué trataba. De hecho, me interesaba, pero era algo como que no puse mi tiempo para saber de qué se trataba. Cuando empecé a hablar con personas e investigar acerca de este término, vi un poco de rechazo en la sociedad, porque por alguna razón las personas no creen que Dios se puede comunicar a través de imágenes. Creen que simplemente Dios se comunica a través del pastor que se para aquí o de la Biblia, o se comunica a través de los instrumentos, pero el arte es algo que simplemente es rechazado. Y fue muy extraño porque para mí es como ilógico pensar que el creador del mundo no se puede comunicar a través del arte, que es una creación. A través de mi investigación y el material provisto por mi profesora de arte, que voy a darle crédito porque algunas de las cosas que voy a hablar acá vienen de su libro, que aún no está publicado, que se llama Janet Hume. Y si están interesados en saber más de ella, por favor, al final déjenme saber, yo les puedo dar su contacto. Y quiero hablarles del origen del arte, que no viene del ser humano. El arte fue creado aún antes de que el mundo existiera, porque Dios es el mayor artista. Si no lo sabían, y
se los digo, antes de la creación del mundo ya Dios estaba haciendo cosas hermosas, como el universo. Luego empezó a crear la tierra parte por parte, como ya sabemos, en 7 días la terminó. Y entonces él creó un lugar hermoso llamado el Jardín de Belén. De Edén, de Edén, lo siento. En este jardín podemos pensar que simplemente era la forma de Dios de poner el árbol de la vida y el conocimiento. Simplemente Él creó un lugar para que estos dos árboles existieran. Pero creo que va más allá de eso, porque Dios tuvo cuidado de que en este lugar, ya Él había creado la tierra, Él pudo haber puesto los dos árboles en cualquier lugar. O sea, no tenía sentido para Él crear este lugar, pero Él lo hizo, y porque tenía un propósito más allá del simplemente ser un lugar santo. El Señor hizo este lugar teniendo en cuenta a estos dos seres, y voy a ir a una parte de la Biblia para que vean lo perfecto y lo hermoso que ese lugar era, que no se comparaba con ningún lugar en la tierra. Y dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto Él puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto, y después se dividía en 4 ramales, o sea, 4 ríos pequeños. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedras de onice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Dios diseñó cada aspecto de este jardín para que fuera perfecto, y lo hizo teniendo en mente a 2 personas muy importantes para Él. Este fue el primer ejemplo de arte, creatividad, de amor, de perfección y de esperanza. Porque Él no solamente lo hizo por tener un lugar donde poner estos 2 árboles, pero lo hizo teniendo en mente que este lugar fuera perfecto para estas 2 personas. O sea, que lo hizo por amor. Ya todos sabemos cómo termina esta historia, y si no saben, se las resumo. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hablar con Adán y Eva. Pero quiero que tengan en mente eso de que Dios hizo este lugar perfecto por amor. Cuando el hombre fue separado de Dios, ellos perdieron el privilegio de contactarse con Él, de tener ese acceso directo a Él. Y desde entonces, aún sin saber de su existencia, el hombre ha querido contactar con ese espíritu, porque no saben aún que lo creó. Quiero darles un ejemplo para que sepan, y es de las cuevas Altamira y Lascaux. En las cuevas Lascaux y Altamira, en Europa, donde vivían civilizaciones antiguas, encontraron pinturas rupestres paleolíticas. Básicamente, para desenvolverles el término, son pinturas que fueron hechas con restos de animales, sangre y esas cosas. Son de toros, de venados, de caballos y de seres, ¿verdad? Que hasta la actualidad aún podemos darles imágenes y crear nuestros propios nombres, pero no lo sabemos. Y estas pinturas claramente cumplieron un propósito más allá de decorar las paredes. Y les digo esta idea interesante que no sabía hasta que lo leí y que me voló los cascos, como dicen los puertorriqueños. Fue que el propósito de estas pinturas pasaban de simplemente decorar esas paredes de esa cueva, porque si no lo sabían,
estas pinturas se encontraban en las partes más oscuras de la cueva, donde el ojo humano no las podía ver. Y en mi opinión, si yo quiero hacer un arte, yo quiero que todo el mundo la vea. Esa es mi opinión narcisista, ¿verdad? Pero los expertos, cuando leían esto y investigaron todo esto, ellos le buscaban un propósito mágico, y para mí es espiritual, porque la gente de esa época, a pesar de no saber que había un Dios, entendieron muy bien el concepto de pedid y se os dará, y el deber para creer, porque en su acto de pintar en las paredes todos los animales que veían diariamente cuando iban a cazar, ellos estaban declarando abundancia en su vida, porque no los pintaban una vez ni dos veces, lo pintaban miles de veces en todas esas cuevas. Y también para tener esperanza, porque si ellos hoy veían un animal y lo registraban en las paredes, ellos estaban registrando cuando Dios había sido fiel para alimentarlos. Y si mañana no lo veían, ellos sabían que el día siguiente lo más probable era que lo volvieran a ver, porque ya existía. Para mí, estos son ejemplos primitivos de declaraciones y de oraciones del humano. Dios, luego de la caída del ser humano, continuó siendo autor e inspiración creativa a través de su Espíritu Santo de varias obras de arte. Creo que muchos podemos reconocer cuáles son estas. Está el Arca de Noé, que es una obra de arte que no es pintada, pero es arquitectura, que también es parte de eso, y que fue inspirada no solamente por Dios, pero fue dirigida por Él. Dios fue creativo a través de humanos, Él los utilizó. El Arca de Noé es uno de esos ejemplos. En los tiempos de Noé había mucho mal en el mundo y cosas que no le agradaban a Dios. Y Él decidió ponerle un paro y llamó a Noé para que creara un arca. Y le dio instrucciones específicas para crear una estructura tan hermosa y fuerte que no solo pudiera preservar el restante del mundo ya creado, pero que cumpliera un propósito más allá, que era llevarlos hasta un destino y resistir un diluvio que destruyó la tierra. En Génesis 6, del 13 al 16 dice: entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Esta estructura no solamente cumple un propósito, que era el preservar la vida, pero lleva consigo la esencia del Espíritu Santo. Y fue hecho perfectamente para que permaneciera a través del tiempo. Y ese es básicamente el propósito del arte. El arte es hecha como un propósito, con alguien en mente. En ese momento era la familia de Noé y el resto del mundo, claramente. Y para que permaneciera por un tiempo y fuera registrado para que hasta el día de hoy se pudiera hablar de eso. Otro de los ejemplos es el tabernáculo. En la época de Moisés, Dios llamó a Bezalel y a Aholiab y los capacitó con habilidades artísticas. No simplemente los hizo carpinteros, los capacitó con habilidades artísticas. Para tú tener habilidades artísticas, tienes que tener algún sense de creatividad. En Éxodo 31, del 1 al
11, ¿verdad? Si me pueden acompañar. Dice que luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. Y estas son las cosas que construyó. Más abajo los pueden ver. Pero yo quiero que no solamente se den cuenta de lo específico y perfecto que Dios fue, pero que sus detalles no solamente eran del propósito, sino de cómo se veía. Porque el tabernáculo no iba a traer a las personas a Él si no se veía de cierta manera. Por eso Él cuidó cada detalle, hasta la vestidura, los utensilios, que uno va a un restaurante y lo menos que ve son los utensilios. Pero Dios lo puso tan perfectamente para que cuando las personas fueran ahí tuvieran una experiencia con el Señor. Este lugar no solo cumplió el propósito y la función para la que fue diseñada, sino que lleva consigo claramente el Espíritu Santo y fue hecho para permanecer también durante un tiempo hasta el nacimiento de Jesús. Y creo que ya saben también esa historia, y si no, está en Éxodo 31. Otro de los ejemplos fue el templo del Señor. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque las dos obras de arte que hemos visto fueron de Dios para nosotros. Pero esta fue de nosotros para Dios. El templo del Señor, durante el reinado de Salomón, Salomón se tardó 13 años para crearlo, para terminar el palacio, el cual fue construido y creado con la artesanía más fina para darle gloria y adoración a Dios. En Primera de Reyes 6:2 podemos ver que dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo y 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Los que trabajan en construcción pueden saber cuán grande fue ese lugar. Yo no te puedo decir. Pero creo que se lo pueden imaginar, fue muy grande. Si duró 13 años construyéndolo, creo que tenemos una media. También en Primera de Reyes 7, del 48 al 51, dice, Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur, 5 en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro, los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para la entrada al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Yo quiero que ustedes se imaginen una estructura de esa medida y con todos esos detalles de oro. ¿Quién estuviera viviendo ahí si estuviéramos aquí en este mundo? ¿Quién estuviera viviendo ahí? Estoy seguro que no fuese Dios. ¿Para quién fuese hecho? Porque esos detalles Salomón los tomó en cuenta no porque él era el rey y quería demostrar todo el poder que él tenía, porque ese no era su corazón, pero era porque
era un obsequio, un arte para Dios y se tenía que ver de cierta manera para que las personas que entraran ahí supieran que ahí era donde se adoraba el nombre del Señor. Y estos son ejemplos de la Biblia, pero el arte profético también funciona de esa manera. El arte profético es hecho con direcciones de Dios para ser utilizados como armas de su reino. Y también es hecho para glorificarlo y adorarlo a Él. Los dos primeros ejemplos fueron de parte de Dios a nosotros, pero el último fue hecho de Salomón para su padre. No solamente su padre terrenal, porque David tenía eso en mente, esa era su intención y no lo pudo lograr en su vida, pero para su Padre celestial, todo lo que Él puso perfectamente era para darle gloria a Él. El arte intercesor es una de las formas en las que podemos practicar el arte profético. Esta forma de arte conecta el corazón empático y el Espíritu Santo para llevar un mensaje a través del arte y la palabra a una persona. Puede ser la persona por la cual estás intercediendo. Este mensaje puede ser de aliento, de consuelo, puede ser una palabra profeta o incluso simplemente un mensaje de amor de parte de Dios. Yo tuve una experiencia muy linda y creo que personas cercanas a mí lo saben. Y es que yo creé un arte profético para una mujer en dolor, por la cual yo le puse un versículo que fue dado de Dios para ella, pero el arte no habló de la misma manera que me habló a mí, a ella. Cuando yo le di el arte a esa persona, ella pudo interpretar cosas que yo ni siquiera había pensado cuando lo estaba creando. Y ese es el poder que el arte tiene ante estas personas que pueden tener la visión del espíritu exacta para discernirlo. Porque el arte no va a significar lo mismo para ti que para mí. Y el arte no va a significar lo mismo para una persona que está en el espíritu que para una persona que está en la tierra. También está el arte como petición y profecía. Este arte trata de la manera personal en la que derramamos nuestras propias oraciones y declaraciones a Dios. También las podemos recibir en forma de imágenes, que luego pasamos a lienzos como mensajes de libertad, nuevas temporadas en nuestras vidas y profecías propias. Yo traje un ejemplo de este arte. Y esto es una de mis obras de arte proféticas terminadas. Allí podemos interpretarlo de muchas maneras, pero la manera en la que yo lo creé fue para demostrar que claramente el león es Dios, pero que la leona, según quién tú eres, puedes darle significado. Para mí, le puse como nombre novia guerrera. Y no solo porque yo quiero ser la novia guerrera de Dios, sino porque la iglesia es la novia guerrera de Dios. Y el significado va más allá, gracias. El significado va más allá porque la intimidad que tú ves en estos dos leones no es simplemente el de una pareja, pero el que tenemos que tener nosotros con Jesucristo. Y bueno, los colores tienen muchos significados, pero esto es una profecía no solamente para mí, pero para la iglesia, hecha en arte. También está el arte como cultura. El arte como cultura. El arte profético como cultura es la idea para crear un movimiento que llame la atención de las personas. Creo que muchos hemos visto intentos de la iglesia de involucrarse en los medios artísticos, como por ejemplo esta serie que creo que todos hemos visto, como por ejemplo películas que han salido por pocos tiempos en el cine. Y cuando el pastor estaba orando por la ofrenda, vino a mi mente que esas películas y esos artes han durado por fracciones en nuestra cultura. Pero no es porque Dios no haya querido que esas
artes, porque son artes, duraran más en nuestra cultura, pero es porque nosotros no le hemos dado la importancia. Porque hasta este punto el arte no era considerado una manera en la que Dios hablara. El arte profético es usado para llevar nuestros símbolos y nuestra cultura del reino de Dios al mundo, para volver a reclamar todos esos símbolos que fueron quitados de nosotros y para que lo que los niños vean en su día a día los lleve a la presencia de Dios. El arte profético en la actualidad. Estamos presentes en nuestras vidas de lo que creo que muchos podemos darnos cuenta. El arte ahora no solamente está colgado en las paredes, decorando y apreciando la casa, sino que también se usa en la vida cotidiana y en los aspectos de la cultura, creando una tendencia. La forma de arte visual que abre el mundo espiritual está presente en todos los aspectos de nuestras vidas y no nos damos cuenta. Como películas, dramas, dibujos animados para niños, videojuegos, anuncios, juegos de cartas, videos musicales e incluso en la moda. Todas estas imágenes son códigos que abren el mundo espiritual a nuestra vida diaria. Vivimos en una época verdaderamente peligrosa y no lo sabemos. Porque en esta época los oídos de muchos se han cerrado, pero los ojos no. Y a través de los ojos el arte tiene una influencia en nuestras vidas. Al igual que una canción puede hacer que mi corazón se sienta abrumado o emocionarme durante todo el día, por otro lado, una película puede marcar la dirección que le doy a mi vida de manera subconsciente. Un gesto de una bailarina, y lo he experimentado acá con los niños, puede crearme la imagen en mi mente y la inspiración de ser una bailarina. De la misma manera, el arte es una espada silenciosa que mueve las masas, más que cualquier otra cosa, porque su sutileza poderosa nos desviste o nos quita las puertas que tenemos en nuestra mente, porque los oídos los podemos cerrar, pero no podemos voltear los ojos a otro lado, simplemente tenemos que seguir. Y lo que nos cautive nuestras miradas es lo que nos va a hablar a nuestro espíritu. Les doy un ejemplo del arte cristiano que existió y existe. Dios inspiró a muchos artistas en la actualidad. Por ejemplo, tenemos la creación de Adán, que son las dos manos tocándose. En la creación de Adán fue hecha por Michelangelo, un artista italiano, la cual hasta el día de hoy le habla a muchas personas. No sé si la han visto o hablado. Se encuentra en la Capilla Sixtina, que está ahí arriba, con muchas otras artes inspiradas por Dios. También está la Sagrada Familia, que se encuentra en España, que es esta estructura que quiero verla con mis propios ojos porque solamente la he visto a través de fotos, pero todo el mundo que ha ido y me ha contado al respecto dice que no hay cosa que le hable más del Señor o que ellos sientan más la presencia del Señor que estar ahí. Y muchas personas simplemente van porque es un lugar turístico, pero no encuentran o no saben el significado que tuvo esa estructura. Porque el arte cristiano tiene una historia que no muchos conocen. El arte cristiano se encuentra en las historias más primitivas de la iglesia. Como todos sabemos, la iglesia fue perseguida y vivieron muchos años de su vida de fe en las catacumbas. Son cuevas subterráneas que se encuentran en Francia y en Europa en general. El papel de la pintura en ese momento fue muy importante como signo y código para aprender la Biblia a través de las pinturas murales de las catacumbas. Muchas personas duraron mucho tiempo debajo de la tierra como para aprender a leer. Entonces estas imágenes surgieron para enseñarles las historias de la Biblia. Las pinturas tenían el propósito de permitir
unir estos grupos de personas, porque no solamente habían cristianos en las catacumbas, habían otros tipos de personas infiltradas incluso. Y para poder reconocerse, el pez que reconocemos como un símbolo de Jesucristo, se dibujaba la mitad del pez. En un grupo de personas dibujaba la mitad del pez y el otro grupo terminaba la otra mitad del pez para reconocerse y saber que eran cristianos. Porque en esos tiempos la fe de una persona podía significar la muerte de otra o el riesgo de sus vidas, porque los estaban persiguiendo. Toda la comunidad tenía que ser protegida, porque estos lugares donde se encontraban estos símbolos eran no solamente para enseñar la palabra, pero para adorar a Dios. Pero el arte no solamente cumple ese propósito, el arte cumple el propósito en nuestras vidas diarias, más allá de lo que podemos pensar, y se aleja mucho de lo que podemos ver como propósito de Dios. Y no es mi intención tener a estas personas ahí enfrente por mucho tiempo, ¿verdad? Pero quiero hablarles de su impacto porque creo que ha sido, hasta la actualidad, mucho más grande de lo que podemos ver. Una imagen no es solo lo que vemos, pero solamente cuando tenemos la visión espiritual es cuando podemos ver el significado oculto y el impacto social a través de ella. Cada vez que aprendo más de la cultura espiritual, veo más símbolos escondidos en las imágenes que diariamente vemos. Porque todos los dictadores, y estos son 3 ejemplos de los muchos, conocían el poder del arte y tenían un fuerte discernimiento para saber cómo utilizarlo. El poder del arte era para liberar las guardias de nuestra mente y poder llevar un mensaje que no podían ellos, por simplemente llevar el poder a las personas, hablarlo, pero a través del arte ellos podían impregnar la mente y el alma. Lo mismo que el sol hace cuando se sale de cuando se eleva, que ilumina toda la tierra, el arte hace eso mismo, pero en nuestras mentes. En la historia de los políticos han sido muy conscientes del hecho esencial, que para dominar las masas uno debe controlar el arte. La política a gran escala utilizó las imágenes de estos dictadores para llevar no solamente un mensaje intimidante, pero de poder. El arte en esos momentos fue utilizado por personas porque para ellos era más fácil evitar guerras que llevaban sacrificios humanos, porque con un arte simplemente podían llegar a esas personas que no encontraban. En lugar de luchar grandes guerras, ellos llenaban lugares con imágenes de ellos mismos. Y si las personas veían eso todos los días, lo único que iban a pensar era que estas personas tenían todo el poder. Y por muchos años eso creó y influenció mucha maldad. Por lo tanto, apoyar el arte era otra manera de mostrar un nivel personal de poder. La cultura y el arte pueden hacer o romper la conciencia de las personas a través de una sutil e ingeniosa sofisticación. Se decía en esos tiempos que la pluma era más fuerte que la espada, porque la imagen decía mucho más de lo que ellos podían hacer sufrir a una persona. En esta era, el poder de los medios de comunicación es más impactante que nunca. Creo que hemos visto cómo un político o cómo las noticias pueden impactar más o pueden llevar hasta un punto más amplio o con más fuerza. Algo que sucedió que era así, ellos lo pueden llevar y convertirlo en estos gigantes. Y es porque el arte ahora, en estos momentos, puede llegar a todas las partes del mundo. Películas, videos musicales, juegos y todas estas formas de arte de entretenimiento han cautivado el público con su atractivo.
como una belleza visual sofisticada. Ellos pueden cambiarnos fácilmente nuestra moralidad e identidad con las tendencias que van y vienen constantemente, tratando de reinventarnos. Podemos verlo con los niños. Yo creo que nadie en estos momentos que no crea en lo que el mundo está hablando, viste a su niño con el color del arco iris. Y es porque no quieren ser confundidos por esa imagen. Pero fue porque ellos reclamaron y lo publicaron a un nivel que nosotros inconscientemente, cuando lo vemos, no pensamos que es el pacto del Señor. Por ejemplo, así fue conmigo por mucho tiempo, cuando yo veía alguna bandera o un arco iris hecho en una camisa, no pensaba que simplemente esa persona estaba llevando el pacto del Señor y estaba hablando de Dios. No quería ni acercarme a esa persona. Pero hasta este momento podemos entender que eso tuvo una influencia y nos creó subconscientemente esa imagen por el poder que ellos tienen en llevar el arte a ese nivel. En esta generación los dictadores no se ven como ellos. De hecho, ahora son dictadores culturales que socavan las normas morales del mundo existente y la justicia del reino de Dios. También están solidificando su poder a través del arte, al igual que los dictadores del pasado. Con su enorme poder financiero y conexiones ilimitadas con la policía y la política, el mundo ya se ha convertido en un lienzo viviente. Pero ¿cuáles son las artes que están en ese lienzo? No son del reino de Dios en este momento. Ellos crean la imagen del mundo que ellos desean y no dudan en cambiar la imagen que nosotros mismos podemos tener. Porque ahora no solamente son blancos y negros, ahora son grises. Porque ellos no utilizan solamente la verdad. Y no es simplemente ahora, toda la vida, desde el principio del mundo. Los principados y potestades han utilizado medias verdades y esas medias verdades han entrado a nuestro subconsciente, no por palabras, pero por imágenes. Porque el mundo espiritual no solamente significa la luz de Dios. Todos tenemos una antena espiritual que dependiendo a qué lo sintonicemos es lo que vamos a recibir. Desde pequeña a mí nunca me han gustado las películas de terror porque honestamente me dan mucho miedo. Yo soy de las personas que yo digo que decía que uno de mis miedos mayores eran los zombies. Hasta ese punto. Pero creo que he aprendido que ese miedo me ahorró muchas experiencias que no quise haber vivido de pequeña. Tengo amistades y personas cercanas a mí que he escuchado como una película puede abrirles un mundo espiritual del cual ellos ni siquiera saben. Porque la oscuridad, al igual que la luz, se encuentran en estas imágenes. Y dependiendo si nos exponemos a ellos, es lo que tenemos en nuestra vida. Lo que vemos es el poder espiritual que nos da nuestra perspectiva y los lleva a nuestra experiencia de la realidad. El arte profético no solamente es una forma de adorar, pero es una espada. Pero esa espada por mucho tiempo ha estado siendo utilizada por estas personas porque le hemos permitido llegar a ese punto. Porque nosotros vamos afuera y les predicamos a las personas, pero esas imágenes que ellos ven diariamente en sus idas al trabajo, en sus venidas, en sus casas, hablan más que nuestras propias palabras. Yo creo que las prédicas, digo que a las personas que estamos en las iglesias nos hablan mucho, pero las imágenes que vemos afuera se quedan con nosotros subconscientemente. Y por eso es el propósito del arte profética, porque cuando a mí me dicen una profecía, yo en ese momento la entiendo y quebranta mi corazón y mi espíritu. Pero muchas personas, incluso creo que he escuchado, que las tienen que grabar
porque cuando salen de la iglesia se les olvida. Pero las imágenes son cosas que nos podemos llevar con nosotros mismos y tenerlas para que diariamente, aunque no recordemos las palabras, nos recuerdan el sentimiento que tuvimos en ese momento. Esta generación es tan espiritual que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que estamos atrayendo a nuestras vidas. Las imágenes que están en nuestras casas son de decoración, pero ya sabiendo el propósito que las imágenes tienen en el mundo, sabemos que todo lo que tengas en tu hogar, y no solamente hablo de las imágenes claramente, están transmitiendo ondas espirituales a nuestra vida, a nuestros hogares. Lo que colguemos en nuestras paredes están abriendo puertas espirituales a nuestros hogares. Lo mismo con las imágenes, los videos, las películas, las canciones. Con esto no quiero decir que nunca más haré arte para decorar en mi cuarto, porque me gusta. Amo decorar mi cuarto, es uno de mis dones, creo, también. Y amo el vestirme también, amo la moda. Pero teniendo claro el propósito de lo visual en mi vida, no dejaré que mi tiempo sea invertido en cosas que no inspiren a otros a hacer o a seguir a Dios. No invertiré mi tiempo o mucho de mi tiempo en estas cosas al punto de que Dios no pueda utilizarme. Porque todo lo que hagamos en nuestro diario vivir tiene que ser una colaboración entre Dios y yo, sea en el canto, sea con los instrumentos, sea simplemente en tu diario vivir. Y más adelante les hablaré de cómo lo podemos hacer. Pero quiero volver a mi testimonio y hablarles de mi presente vivir. Este año, debido a una gripe y falta de descanso, en medio de una alabanza, un domingo me quedé sin voz. Fue un momento muy duro y creo que todos podemos imaginarnos qué significa el estar parado adorando, pero sin cantar. Para mí era muy difícil porque para yo llegar a ese punto en que Dios me tocara y me ungiera, yo tenía que hacerlo a través del canto, no encontraba ninguna otra manera de hacerlo. Y de un día al otro ya no podía. En medio de este momento, el pastor me deja saber de este curso profético. Y para mí fue como un mensaje de Dios que tenía que hacer algo más. Oré y consulté con mis padres y honestamente había limitaciones no solamente de parte de mí, pero económicamente, porque era una gran inversión. Pero yo hablé con mis padres y les dije que no sabía cómo Dios iba a proveer, pero Él lo haría. Y para resumirles esta historia, estas 4 semanas han sido de mucho aprendizaje en mi vida, de reflexión e incluso de mucha realización. Mientras que escribí este testimonio, Dios trajo a mi memoria el propósito del arte profético en mi vida, en este momento, en ese momento y para el resto de mi vida. Dios usó uno de mis dones dados por Él para glorificarse. Se hizo nuevamente mi único lugar seguro y de confort a través del arte. Me quitó mis vendas sobre de dónde venía mi inspiración y se puso a Él y a su reino en Él, como inspiración divina y eterna, para no tener que preocuparme más nunca de que se me acabe la batería, porque su espíritu siempre me llena. Y por último, me quitó las mentiras de mi cabeza, porque si yo soy creada a su imagen y semejanza, y Él es el creador del universo, y su espíritu es mi inspiración divina y perfecta, no hay límites para todo lo que crearé. Porque desde ahora en adelante, todo lo que haga es una colaboración entre Dios y yo. Y mientras menos haga yo, más hará Él. Y bueno, no me podía ir sin invitarlos a la Galería de Dios. No sé si han ido a un museo, pero hoy quiero presentarles unas imágenes que creo que
le hablarán a todos los que están acá. Pero antes de que vayan, quiero darles un minuto para que no sea yo llevándolos, sino que sea el Espíritu hablándoles, porque creo que cada una de las imágenes que están aquí les van a hablar específicamente a ustedes. Entonces, quiero que oren y por un minuto reflexionen y le pidan guía al Espíritu para que vayan a la imagen que Dios quiere que les hable, porque no voy a ser yo, va a ser la imagen, porque qué mejor manera de hablarles del arte espiritual que mostrándoselas a ustedes mismos y la influencia que tienen en nuestras vidas. Creo que si pueden empezar a orar y vayan caminando a las imágenes, a las páginas en blanco. Si hay más de una persona está bien, pero hay 33 páginas e imágenes acá y creo que si podemos regarnos o ir a la imagen que les hable a ustedes, luego las verán. En este momento le vamos a invitar a que se ponga de pie y vaya a ese papel que usted está viendo ahí, que a lo mejor no se ve nada, pero en breve se verá algo, ¿verdad? Sí, que usted más o menos, donde usted sienta en su corazón, porque esto es la guianza del Señor, donde usted sienta que su corazón le atrae párese frente a esa imagen o ese papel. ¿Ya lo pueden abrir o todavía no? Todavía no lo abran, solamente párense frente a él. Y si dos personas se sientan atraídas hacia la misma imagen, pues quédense uno al lado del otro, para que entonces en breve a través de esos artes usted va a recibir un mensaje de parte del Señor a su vida. Amén. Así que vaya en este momento, muévase. Y cuidado con los niños, ¿verdad? Tengan cuidado con los niñitos. Que no lo vayan a romper. Okay. Y hay imágenes que tienen dos partes. Los que tienen los papelitos amarillos son imágenes que tienen dos partes. Parte 1 y parte 2, exactamente. Okay. Usted también puede ir, vamos.